Liberación del pueblo israelita de la esclavitud egipcia. Moisés es el autor y el personaje principal, como es habitual. La historia de Israel desde el paso de José hasta la creación del tabernáculo es el tema principal. La liberación es una idea crucial. Los israelitas salieron de Egipto y pasaron años en el desierto antes de llegar a Canaán, la tierra prometida, dando lugar al hecho que sirve como tema unificador de toda la narración y da nombre a este libro. De hecho, el equivalente español del término griego éxodo, que empleó la Septuaginta, se describe correctamente como salida. La Biblia hebrea, por otro lado, le da al libro su título de una de sus primeras letras, Shemot, que significa nombres. Historia. El Éxodo contiene información que, según nuestro conocimiento, nos permite determinar el tiempo en que ocurrieron los hechos en cuestión. Tal información tiene una clara relevancia histórica aunque es insuficiente para determinar fechas exactas. Por ejemplo, capítulo 1 versículo 11 establece que los israelitas trabajaron en la construcción de Pitón y Ramsés durante su estadía de 430 años en Egipto, capítulo 12 versículos del 40 al 41. Llamada la casa de Ramsés en egipcio. Entre finales del siglo XIV y principios del XIII a.C., tuvo lugar este acontecimiento. ¿Qué hay en el libro? La primera sección de Éxodo, capítulo 1 versículos 1 al 15 y 21, describe el cambio de circunstancias que, para el linaje jacobita, significó que un nuevo monarca, que no conocía a José, capítulo 1 versículo 8, tomó el control de Egipto. La historia no se adhiere a una cronología estricta e inicialmente puede parecer que los eventos están interconectados sin un problema de continuidad. Sin embargo, una lectura cuidadosa revela evidencia de que los 430 años de la estadía de los israelitas en Egipto transcurrieron entre el establecimiento de Jacob en Gosén, capítulo 46 versículos 1 al 47, y el reinado del nuevo faraón. Solo recientemente el comportamiento de Egipto, que alguna vez fue acogedor, capítulo 47 versículos del 5 al 10, cambió a opresión, convirtiendo a los israelitas en esclavos. Capítulo 1 versículo 13. Sus gritos fueron oídos por el Señor, capítulo 3 versículo 16, que llamó a Moisés y se dio a conocer a él en Horeb, el monte de Dios, capítulo 3 versículo 1, encargándole la tarea de liberar al pueblo, capítulo 3 versículos del 15 al 17. Dios, a través de Moisés, convence a Faraón para que libere a la multitud israelita con una exhibición asombrosa de señales premonitorias, capítulo 12 versículo 37 al 38. Después de que se observara la primera Pascua como un signo de redención, ésta comenzó a moverse hacia el mar y lo cruzó en tierra firme en el mismo lugar donde el ejército egipcio finalmente fue sumergido por la inundación. Luego, el pueblo se une a Moisés y María, hermana de Moisés, para cantar uno de los primeros relatos de la liberación milagrosa de Israel del cautiverio mientras muestran su agradecimiento a Dios, capítulo 15 versículos del 1 al 18 y 21. La segunda sección del libro, capítulo 15 versículo 22 del 18 al 27, recopila una serie de incidentes relacionados con el viaje de los israelitas por el desierto. Entraron en las regiones desérticas de la península del Sinaí después de cruzar el Mediterráneo. Enfrentaron desafíos y riesgos significativos en sus nuevas circunstancias que nunca antes habían enfrentado. Hubo muchas quejas y murmuraciones contra Moisés y el Señor debido al hambre, la sed y la evidente animosidad de otros lugareños, como los amalecitas, capítulo 5 versículo 24, capítulo 16 versículo 2, capítulo 17 versículos 2 al 7. Muchos objetaron y exclamaron, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, sintiendo que era preferible vivir como esclavos y consumir alimentos y bebidas. Capítulo 16 versículo 3. Debido a esto, se le pidió a Moisés que hiciera repetidas peticiones a Dios en nombre de los israelitas, y el Señor proveyó continuamente para sus necesidades. Les proporcionó codornices y maná, capítulo 16, hizo brotar agua de una roca para saciar su sed, capítulo 17 versículo 1 al 7, veas en Números capítulo 20 versículo 2 al 13, y los liberó de los peligros a los que se enfrentaban, capítulo 17 versículo 8 al 16. Canaán fue el último destino de la marcha por el desierto del Sinaí. Allí estaba el lugar prometido, al que se hacía referencia como una tierra que mana leche y miel, capítulo 3 versículo 8. Sin embargo, antes de llegar allí,
Los israelitas tenían que entender que Jehová Dios los había escogido entre todos los demás en la tierra para ser dedicados como el pueblo de su herencia, como un reino de sacerdotes y pueblo santo. Véase Deuteronomio 4 versículo 20, Deuteronomio 7 versículo 6 y Éxodo 19 versículos 5 al 16. Dios escogió el monte Sinaí como el lugar para la firma del pacto que convertiría a Israel en su posesión. Como resultado, el acuerdo hecho por el pueblo requería que ellos vivieran vidas santas. En respuesta a la libre opción que Dios le había dado, esta era la porción que le correspondía guardar. Para hacerlo factible, Dios mismo reveló a su pueblo en la ley dada en el monte Sinaí lo que requería de ellos y cuán pronto quería que obedecieran. El Decálogo, también conocido como los 10 mandamientos o la ley, es el conjunto de normas que Moisés entregó a Israel y se conoce en hebreo como la Torá. Comienza con lo siguiente: Yo soy Jehová, tu Dios, que te libré de la esclavitud en una casa en Egipto. No debes adorar a otros dioses fuera de mí, capítulo 20 versículo 2 al 3. Estas líneas demuestran la conexión única e inequívoca de Israel con el Dios que lo liberó y lo atrajo sobre alas de águila, capítulo 19 versículo 4. Toda la ley, a partir del Decálogo, muestra una clara voluntad de tutela de los derechos de las personas más vulnerables, por ejemplo, capítulo 22 versículo 21 al 27. El Nilo. Egipto habría sido poco más que un desierto desolado sin el Nilo. Cada año, el río se desborda, dejando atrás una fértil capa de lodo negro cuando retoma su curso regular. Estas franjas fértiles son adecuadas para el cultivo de una amplia gama de cereales. El desierto se extiende a ambos lados de ese cinturón verde. Egipto es una de las primeras civilizaciones en la historia registrada. Desde la Edad de Piedra, la gente ha vivido en el Valle del Nilo. Antes del 3000 a.C., las familias reales de Egipto, o faraones, se mencionaban por escrito. Fuertes faraones habían conquistado hasta el sur de Sudán antes de la época de Abraham. Entre 1700 y 1650 a.C., un número considerable de extranjeros invadió Egipto. Incluían muchos semitas, personas de una raza y un idioma similares a los de los patriarcas israelitas. Egipto pronto fue subyugado por ellos. Los reyes semitas, conocidos como Hicsos, gobernaban un imperio que incluía la mayor parte de Egipto y toda Palestina desde su capital en el noreste del delta del Nilo. Según algunos académicos, uno de esos faraones protegió a José, Génesis 41 versículo 50. El imperio Hicso fue sometido alrededor de 1550 a.C. Faraón Amosis I estableció una nueva dinastía. En los reinados de Tutmosis III y Ramsés II, su imperio alcanzó su mayor tamaño. Muchas interpretaciones piensan que Ramsés II fue el faraón que supervisó el Éxodo, capítulo 5 versículo 14. Ladrillos o adobes. Los faraones requerían ladrillos para construir sus ciudades regias. Los hombres excavaron arcilla y la combinaron con paja para crearlos. Llenaron moldes de madera con esta mezcla, colocaron los moldes al sol y dejaron que la mezcla se secara y endureciera. Capítulo 5 versículos 7 al 19. En algunas naciones, esta técnica todavía está en uso. Escritura. Entre 3500 y 3000 a.C., en Babilonia se desarrolló por primera vez la escritura y rápidamente se extendió a Egipto. Los sacerdotes egipcios desarrollaron rápidamente su propio método de comunicar pensamientos a través de imágenes, jeroglíficos. La escritura jeroglífica que se encuentra en estructuras y monumentos, así como los libros, cartas y crónicas escritas en estilo manuscrito, hierático, son las principales fuentes de información sobre el antiguo Egipto. Vestuario egipcio. La vestimenta egipcia estaba construida principalmente de lino. Las mujeres usaban vestidos largos con tirantes anchos, mientras que los hombres usaban faldas. Los ricos se ponían elaboradas pelucas y joyas para eventos importantes, anillos, pulseras, collares y diademas. Usaron aceite para mantener su piel suave, se aplicaron rímel y perfume. Artesanos expertos. Muchos artesanos talentosos, incluidos pintores, escultores, orfebres y plateros, fueron contratados por el monarca y su corte. Los egipcios decoraron las tumbas con recuerdos de los difuntos y pinturas que representaban escenas de la vida cotidiana porque pensaban que el más allá era notablemente similar a la vida actual.